¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, pues todo un gusto estar con una voz que pues, durante muchos años ha engalanado las transmisiones de béisbol de las grandes ligas, también de la NFL, en lo que se refiere a Televisa, hoy TUDN, y que también en los Juegos Olímpicos, en eventos como el voleibol de sala, voleibol de playa, pues se ha forjado como uno de esos cronistas todoterreno junto a sus dos grandes amigos, no sé si amigos, hermanos, compadres o qué sean, Enrique Burak y Toño de Valdés. Pues un placer tener hoy en Frente a Frente a Pepe Segarra. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Paco. Caramba, te agradezco esa introducción. La verdad, te agradezco mucho y es un honor para mí estar contigo en Frente a Frente y con todo el amable auditorio que nos siga, que nos esté viendo, que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de la vida para platicar contigo y con todos los amigos. Oye, Pepe, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué no cachaste la bola en la Serie Mundial? Oye, me han traído de encargo, me han traído de bajada con eso de la pelota de la Serie Mundial, ahora que fuimos a Houston, fue en Houston cuando estuvimos ahí ya en la parte culminante de la Serie Mundial de Washington y los Astros, pero lo que pasa es que los muchachos, Enrique y Toño, me echan demasiada carrilla, entonces que llegó cerca la pelota, pero lo que sucede es que junto hay también no existía un palco donde estaban trabajando los de la televisión de Japón. Entonces hay una especie como de mampara, una separación de acrílico, y pues entonces ya me echaron a mí todo el rollo de que me hubiera aventado y no sé cuánta historia. Y total que se hizo un cotorreo tremendo con lo de la famosa pelota, pero por eso no apagué ese cohetón, no casé esa paloma y de ahí para acá me han traído de bajada y también los amigos que lo recuerdan. Sí, no, bueno, y sí es motivo siempre uno que ve las transmisiones, ahora que bendito volvió el deporte, tanto de béisbol como de fútbol americano, bueno, particularmente en béisbol, pues sí, es una anécdota que constantemente te la recuerda Antonio y Enrique, entonces pues lo teníamos que preguntar. Pero bueno, obviamente entrando en lo que es tu trayectoria, Pepe, a ti en 2018 se te hizo un reconocimiento de parte de Voces del Deporte Mexicano. Estuviste allá en la Fonoteca Nacional para tu entrevista. Y pues tú nos platicabas que tu incursión al mundo de la crónica deportiva se da, sí, por una pasión, por un gran gusto que tú tenías, pero que se da de una forma casual, ahora sí que por estar en el lugar correcto, conocer a la persona correcta y comenzó una Sí, carrera pues que ya duró muchos años. pues sí, la verdad, afortunadamente ya voy a cumplir 40 años de estar trabajando, de ejercer esta profesión, este oficio maravilloso que es el de comentar y narrar eventos deportivos. Pero sí, la verdad que fue algo muy especial y lo que es el destino, ¿no? Cuando el destino ya nos tiene una, una, una ruta que debemos de seguir. Y pues en mi caso, sí, el deporte ha sido mi pasión pues desde que yo era niño, ¿no? Me ha encantado el deporte en general. Mi padre era muy beisbolero, muy futbolero y en general nos inculcó a mi hermano y a mí el ver deportes en la televisión. Estoy hablando yo cuando era niño, era empezando la década de los 60, ¿no? Entonces eh, veíamos los partidos en la televisión del fútbol, soccer, del béisbol, en fin, inclusive hasta, los grandes premios de automovilismo de aquella época que eran maravillosos cuando vino aquí Jim Clark, el escocés volador que ha sido mi gran ídolo del automovilismo de toda la vida, y estaba Pedro Rodríguez, Jack Brabham y Graham Hill, etcétera, etcétera. Y en general todos los deportes, ¿no? El tenis, las series aquellas de Copa Davis se transmitían con el Pelón Ozuna, inolvidable, etcétera. Entonces, yo me aficioné mucho al deporte, jugaba mucho fútbol por la escuela,
Yo estudié con los hermanos maristas siempre la primaria, la secundaria y la preparatoria en el Instituto México y después en el CUM, la preparatoria. Y aunque eh, se practicaban los diferentes deportes ahí en la escuela, el fútbol, había básquetbol, había voleibol, había de todo, siempre el fútbol como que tenía un enfoque muy especial, un enfoque muy particular. Y entonces, pues me fui aficionando, verlos, nos llevaba mi papá al estadio, etcétera, y fue naciendo esa pasión, además escuchando en la radio los partidos, porque pues no todos se pasaban en televisión, digo, en aquella época estaban, nada más había los canales 2, 4 y 5 que pertenecían al Telesistema Mexicano, ahora Televisa después, y estaba el canal 11 que pues siempre ha mantenido su perfil cultural, etcétera, y que además era difícil poder verlo. Pero así me fui aficionando y escuchando a los grandes narradores de aquel tiempo, Ángel Fernández, Fernando Marcos, el Rápido Esquivel, Sonia Alarcón, Toño Ander, el Mago Septién, en fin, toda esa gama de narradores formidables, el campeón Enrique Llanes, etcétera. Y entonces, pues, me fue gustando, me gustaba, y yo creo que los que nos dedicamos a esto, al comentario, a la narración de los deportes, creo que ya nacemos con esa virtud. Yo creo que ya lo traemos genéticamente que nos vamos a dedicar a ello. Claro que con el tiempo pues estudiamos y nos perfeccionamos, etcétera, pero es algo que ya lo traemos de esencia, pienso yo. Y, desde muy pequeño, o sea, yo iba en la primaria, yo iba en la primaria en 1961, yo tenía 6 años y yo iba en la primaria, y entonces compraba yo el esto. En aquella época, me acuerdo que mi padre nos dejaba a mi hermano y a mí en la escuela y nos daba $1 de aquella época, estoy hablando de hace 59 años, y entonces con ese peso yo gastaba 60 centavos en comprarme el esto, y entonces lo leía y veía las crónicas, y así fue creciendo mi afición por los deportes, y de estar leyendo y leyendo y leyendo y escuchando, etcétera. ¿Y quién iba a decir que todo eso que aprendí, todo eso que vi, etcétera, a la larga iba a formar parte de un background muy importante que me ha servido para ejercer mi profesión? Pero sí, yo en realidad no me dedicaba a la crónica deportiva, me gustaba mucho, inclusive pues yo de chico que jugábamos en la calle, en aquella época sí podíamos jugar en la calle, no había problema de que ahora sí que no te va a llevar el hombre del costal ni nada de eso, ¿no? O sea, salíamos los de la palomilla de la cuadra a jugar, no pasaba absolutamente nada, era un México totalmente diferente. Entonces, que jugaban los partidos de coladeras y de parejas y de tenis, en la calle, y que poníamos ahí haciendo las porterías, pintándolas con gis, o poniendo los suéteres o lo que fuera, ¿no? Unos ladrillos. Y en fin, y si por ejemplo ya en ese momento yo no estaba jugando, tomaba yo una escoba que tenía mi mamá en el patio, y entonces la tomaba yo como micrófono y empezaba yo a narrar lo que estaban jugando mis amigos, ¿no? Y tú eres, por ejemplo, de aquella época, tú eres Chava Reyes, y tú eres Héctor Hernández, y tú eres o tú eres el Halcón Peña, cosas de esas, y entonces yo empezaba a narrar, y me gustaba mucho. Entonces yo ya traía aquello, y digo, y fui creciendo, crecí y todo esto, pero seguí con mi afición de ver los deportes y el fútbol americano desde sus inicios, cuando comenzaron las transmisiones, etcétera, etcétera. Y ya digo, para desembocar en lo que me decías, mi querido Paco, de lo que es el destino, pues yo me dedicaba a la promoción de discos, de música, en una compañía Warner, en Warner Electra y Atlantic. Yo era promotor radial, y entonces eso me sirvió para conocer pues todas las estaciones de radio, llevaba yo las novedades, platicaba con los programadores, etcétera, porque la música ha sido mi vicio, ¿no? El rock and roll y todo eso para mí ha sido formidable, y máxime que mi padre, que era diseñador y que se encargaba de diseñar las portadas de discos de la CBS, de la Columbia, lo hizo durante muchos, muchos años, en la década de los 60 y en la década de los 70. Entonces, pues eso todavía sirvió para que se afianzara más mi afición por la música y el rock and roll. Y bueno, me dedicaba yo a eso,
y de repente, pues surge la gran oportunidad. Ahora sí que estoy siguiendo así como un monólogo, pero pues bueno, tú me interrumpes en el momento que tú quieras. Pero, respecto a ese destino, mi hermano, yo solamente tengo un hermano que es abogado, entonces él trabajaba en aquella época, en los años 70, como abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces tenía un puesto importante porque tenía que ver a personas, etcétera, que buscaban tener su carta de naturalización, etcétera. Trámites que eran complicados, trámites que eran tardados, no era tan sencillo el lograr tener una carta de aquellas. Y luego cuando la obtenían, había una ceremonia especial con la presencia del presidente de la República, que era el que entregaba esas cartas de naturalización. No sé cómo sea en la actualidad, pero en aquella época así era. Y entonces resultó que en una ocasión, mi hermano pues recibía a muchas personas, en una ocasión recibió al abogado que se encargaba de la cuestión jurídica de eventos especiales de Televisa. Estaba arreglando el asunto de una persona, el licenciado Romero, maravilloso. Y entonces, muy entusiasta de los deportes, etcétera. A mi hermano siempre le han gustado mucho, pero no la pasión como yo, ni mucho menos, pero sí le ha gustado. Y entonces fue a arreglar un asunto con él y en la plática y todo esto, que estaban, arreglaron el asunto que tenían y le dice, oiga, licenciado, ¿y qué no vio usted el partido de los vaqueros ayer, que estuvo muy bueno y no sé qué? Y entonces mi hermano le comentó, no, pues sí, fíjese que sí lo vi, etcétera, estuvo muy apretado, en fin. Y entonces le dice, sí, me fui a verlo con mi hermano, porque mi hermano ya se había casado en aquella época. Y entonces la clásica pregunta, ¿no? Oiga, pues ¿cuántos hermanos tiene usted, no? No, pues tengo un hermano. Oiga, ¿y a qué se dedica? Ya le platicó brevemente, ¿no? Pues se dedica a esto y todo. Y mi hermano le dijo, sí, se dedica a eso. Y en alguna ocasión él llegó a decir que le hubiera gustado ser cronista de deportes. Y entonces esta persona, el licenciado, le dice, oiga, pues dígale a su hermano que si le nace el gusanito, lo tiene o le llega a atacar en algún momento, pues entonces que me busque, dice, yo no le garantizo que va a trabajar ni que va a tener nada, pero por lo menos yo lo puedo presentar con las personas adecuadas y que le hagan una prueba y ya, no pasa nada. Perfecto. Y entonces ya mi hermano, ya después cuando lo llegué a ver, me platicó, por un oído me entró, por el otro se me fue, no me interesó porque yo seguía con mis cosas, andaba yo ya en preparativos porque me iba a casar en aquella época, etcétera. Y total que ya para culminar esto, ya llegó un momento que salí de trabajar en aquella compañía y se me ocurrió, dije, pues no pierdo nada yendo a buscar a ver qué pasa, ¿no? Y entonces fui, efectivamente, entré todo esto para que me presentaran y me tocó de ir y de volver y de hacer llamadas y ven el jueves y ven el martes y la semana entrante dentro de 15 días. No fue inmediato, tuve que hacer escoleta mucho tiempo hasta que finalmente me dieron la oportunidad de hacer una prueba y afortunadamente me fue muy bien y ahí fue cuando me dieron la oportunidad de empezar a trabajar. Pues ya hay gente que se reporta para mandarte saludos, Pepe. Alberto Muchas gracias. Serrano dice, ese el siempre buen Pepillo, saludos Pepillo Segarra, y con Gracias. el Pietrachancla, que me imagino pues, que ha de ser muy amigo y me imagino que se refiere a Jorge Pietrasanta, Sí. de una dupla de miedo. Muchas gracias. Un abrazo, queridísimo amigo, compañero y gran amigo de muchos años, el querido Pietra, gran narrador de fútbol soccer, la verdad, espléndido narrador, mi querido Pietra, y que pues juntos hicimos muchos años programa de radio y además pues tuve la suerte de compartir con él aquella narración inolvidable, porque él y yo tuvimos la fortuna de narrar cuando Soraya Jiménez ganó la medalla de oro en Australia. Estábamos transmitiendo allá en Sydney el momento, la competencia cuando Soraya gana el primer lugar, conquista la medalla de oro y se convierte en la primera mujer en la historia del deporte mexicano que ganaba una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Y tuvimos la enorme fortuna de estar narrando y comentando, me tocó junto con él hacerlo y pues ha sido una de las mejores experiencias.
Martín Pérez también, que simplemente te dice maestro. José Manuel García Cerdán dice saludos al gran Pepe Segarra, Padre Santo. Muchas gracias. Lástima que sus Jets no dan una. Lo seguimos siempre en sus narraciones de béisbol y de la NFL. Un saludo cordial desde Jaltipan, Veracruz, o Jaltipan, Veracruz, más bien es Muchas gracias. Allá en Veracruz, querido, y pues muy amable. La verdad que mis jets no son jets, son simples civiles aviones fumigadores, porque son puras vergüenzas. He sido objeto de burlas durante mucho tiempo, pero soy fiel a la bandera y mi lealtad es inalterable para mis queridos jets que los vi jugar por primera vez en 1968 en el año olímpico de México, hace 52 años, porque fue cuando Telesistema Mexicano empezó a transmitir juegos de la Liga Americana, que era la competencia de la NFL de aquella época. Entonces, la Liga Americana se transmitía los sábados y en el Canal 12, se transmitía en el Canal 2, se pasaban los juegos por ahí de las 3 de la tarde más o menos. Y entonces ahí fue cuando conocí a los Jets, cuando vi a los Jets jugar por primera vez y bueno, me impactaron y sobre todo mi gran ídolo, que siempre será John Neyman, su mariscal de campo, pero pues ya pasaron muchos años de la gloria de los Jets. Y saludos también a Edgarcito Lunita Martínez, que nos dice buenas tardes, a Paco y al gran José Vicente Segarra. Gracias. Junto con Toño de Valdés y Enrique Burak, son los tres mosqueteros del deporte. Muchas Quisiera gracias. preguntarte a ti, Pepe, ¿cómo nació tu gusto por el béisbol? Bueno, el béisbol, la verdad que ha sido mi pasión. Yo la verdad soy de alma beisbolera. O sea, yo comencé, el fútbol americano me fascina, me encanta. Comencé trabajando haciendo fútbol americano en 1981, transmisiones de radio, obviamente. Un jueves por la noche, un juego Bills de Buffalo contra las Águilas de Filadelfia, fue mi primera transmisión en septiembre, principios de septiembre del 81. Pero la verdad, el béisbol es lo que me apasiona de una manera increíble. Tengo alma beisbolera, mi padre era muy beisbolero, etcétera. Y sobre todo que la primera vez que fuimos a un partido de béisbol, a un juego de béisbol, fue en 1961, me acuerdo, nos llevó mi padre, a mi hermano y a mí al Parque del Seguro Social y fue un México Tigres, lo recuerdo perfecto, un viernes en la noche y simplemente llegar al estadio y ver las torres de alumbrado, ver las candilejas, los reflectores encendidos y entrar ahí en la tribuna y ver el diamante y ver a los jugadores y todo ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Y ahí todavía me metí más y me hice, ahora sí que me hice fan de la garra felina y de mi gran ídolo de toda la vida, Fernando Remes, su gran shortstop, y ahí nació mi amor por el béisbol y seguirlo de ahí hasta acá. Saludos también a Enrique Emanuel Cetina, que nos escribe desde Mérida, desde la Blanca Mérida, Yucatán. Dice, ojalá algún día vengas a narrar los partidos de los Leones al nuevo estadio con una torta de cochinita pibil y chilito habanero. No, hombre, qué delicia, caray, encantadísimo de la vida. Ya me ha tocado estar en Mérida y es una ciudad maravillosa, una gente lindísima. La verdad que cuando me ha tocado estar me han tratado de maravilla y bueno, degustar las viandas de allá de Mérida, esa cochinita pibil y los chilitos habaneros, qué bárbaro, la sopa de Lima, que es una delicia. Por supuesto que estaremos por allá y recuerdo pues a los cronistas, cuando hacíamos los juegos en la radio, en la XCX, en la década de los años 80, los 90, Jorge Blanco, que nuestros amigos allá en Mérida lo deben de recordar, George White, que le decíamos, súper amable, que luego nos mandaba bolsitas con chiles habaneros, el primo Abraham, en fin, lo recuerdo con cariño. Oye, y además, para este diseño, ¿no? Que presentaron de estadio, incluso multiusos, porque dicen que lo van a usar también para el equipo de fútbol que tienen allá, Sí. los Venados de Yucatán, y los Leones son el equipo de béisbol.
¿Qué te parece digo, a ti que te ha tocado estar en estadios de grandes ligas cubriendo series mundiales, si este estadio es como dicen, muestran el diseño que va a ser, ¿crees que no tiene nada que pedirle a esos grandes inmuebles que has visto en los Estados Unidos? No, por supuesto, o sea, me ha tocado ver imágenes cuando hicieron la presentación del proyecto y la verdad, esa maqueta luce fantástica porque, como lo señalas, Paco, de usos múltiples, donde van a poder jugar béisbol, fútbol, realizar conciertos, en fin, una serie de actividades muy importante y además con motivos mayas, con motivos de todo lo que la gran cultura en el sureste, ¿no? La cultura maya, todos esos grabados, en fin, que han trascendido con el paso del tiempo y que la verdad, el proyecto luce fantástico y detrás de él, según me enteré, pues está esta compañía tan importante que se dedicó a la remodelación de Wembley, de la Catedral del Fútbol ahí en Londres y del estadio del Tottenham, que es verdaderamente algo fantástico, algo extraordinario, el estadio del Tottenham que se acaba de inaugurar hace poco, ya para recibir partidos de la NFL, etcétera, pero una compañía de tanto prestigio y que esté detrás y sobre todo el esfuerzo de los inversionistas ahí en Mérida que hacen todo este trabajo para brindar un escenario digno de la gran afición y de la gente en Mérida, yo creo que es digno de encomio y de felicitación, la verdad. Y creo que siendo así el proyecto, yo creo que va a ser un exitazo maravilloso. Oye, y hablando precisamente también de béisbol, bueno, ya sabemos que en el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, la liga decidió no jugarse ni siquiera una versión corta de temporada porque, pues bueno, esta pandemia pues también nos enseña que en el caso del béisbol de la Liga Mexicana, el tema de los derechos de televisión desafortunadamente no es un contrato tan fuerte el que tienen los equipos por ingresos de televisión, como lo que les dan pues todas las dádivas, todo lo que se vende de taquilla, todo lo que Sí, se vende de merchandising, todo lo que se vende de comida, de bebida en un estadio. Y por lo tanto, pues para no quebrar, la Liga Mexicana decide parar. Los que ya están en pretemporada son los de la Liga Mexicana del Pacífico. Evidentemente han tenido tiempo porque pudieron ver al vecino tener que cortar la temporada para prepararse. ¿Crees que la Liga Mexicana del Pacífico está lista para a partir de octubre encarar una temporada? Y segundo, ¿están listos para hacerlo sin público toda la temporada o eventualmente necesitarán tener, aunque sea en un porcentaje reducido, público en las tribunas para poder sacar a flote la temporada y los gastos de los equipos? pues mira, lo que yo me he enterado en la Liga Mexicana del Pacífico, habrá de arrancar y con aficionados en la tribuna, ciertamente con restricciones, cupo limitado, etcétera. Claro que en la Liga del Pacífico, pues se ha pasado todo este tiempo, ¿no? Desde que arrancó la pandemia en el mes de marzo y que ha continuado, porque la pandemia sigue, lamentablemente la pandemia sigue y no hay que, no hay que bajar las manos ni hay que menospreciar el asunto, porque hemos visto el daño que ha causado pues, en todo el mundo, pero digamos en nuestro país ha sido verdaderamente lamentable en cuanto a la situación económica, ni qué decir, sobre todo las vidas, ¿no? Que han muerto más de 76,000 personas, etcétera. Entonces, eso es de llamar la atención y es muy, muy lamentable. Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que seguirse cuidando, pero en el caso de la Liga del Pacífico, pues ahora que han pasado todos estos meses, yo creo que también ha servido para ir calibrando la forma de cómo pueden adecuar su temporada, de poder programar de un cierto porcentaje de asistencia en los estadios, etcétera. Pero sí, la Liga Mexicana de verano, pues cuando le tocó fue, digamos, en la efervescencia, ¿no? Aunque todo esto sigue, la gran efervescencia, pues fue cuando iba a ser la temporada, el mes de abril, mayo, todo aquello. Y entonces el argumento que daban los dueños es de que pues no podían hacer lo que tú mencionabas, mi Paco. O sea que eh,
una temporada sin aficionados, pues no la podían realizar porque pues se perdía la taquilla y la venta de todo lo que llaman los esquilmos, ¿no? O sea, la venta de cerveza, sobre todo, de refrescos, en fin, la memorabilia, los jerseys, la chamarra, ta. Entonces, era verdaderamente imposible poder sufragar los gastos de esa manera. Entonces, pues, por eso fue que decidieron bajar la cortina y esperar, Dios mediante, ojalá que el año entrante sea muy distinto, pero sí, la Liga Mexicana del Pacífico, pues están todos ya ávidos de trabajar, ¿no? Porque los peloteros se la pasaron ahí viendo los toros desde la barrera y ya ansían jugar, pero sí van a tener que cumplir lo que llaman ahora elegantemente los protocolos de seguridad. Oye, y hablando ahora precisamente de protocolos de el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas, pues esta temporada que se vio reducida a 60 partidos, donde el formato, pues buscando aminorar los riesgos de contagio, que igual los hubo, sobre todo en el caso de los Marlins, que luego pues la historia se terminan metiendo a postemporada y cada vez que Miami se mete a una postemporada, ganan la Serie Mundial. Pues este formato de jugar entre equipos de la misma división, jugar contra la misma división, pero de la otra liga, finalmente ya están los 16 clasificados porque se expandió el número de equipos que avanzan a la temporada. Y ahora estamos con esta ronda de comodines, pues que es algo innovador, porque antes el juego de comodín era un solo partido en casa del equipo que había quedado mejor, Claro. que tuvo mejor récord, ¿no? Ahora es a ganar 2 de 3 en casa del equipo que tuvo mejor récord. Básicamente, el que sabe de béisbol, las series generalmente, a veces hay series cortas de 2 partidos y hay series más largas de 4, pero lo común, y en el béisbol mexicano aplica perfectamente, las series son de 3 partidos en casa. Vaya, se juega en casa de un equipo, no es ahí de ahí vuelta. ¿Tú crees que este formato que estamos viendo de comodín, donde por ejemplo los Astros de Houston ya se despacharon a los mellizos de Minnesota, Sí. se vaya a conservar para el año que entra, el que califiquen 8 de cada liga y que el tema de la ronda de comodines se juegue así, a una serie, a ganar 2 de 3 en casa del equipo que mejor lo hizo en la temporada regular? ¿O estamos viendo un unicornio pues que solamente pues, surge por el tema del COVID? Yo creo que habrán de estudiarlo de una manera muy importante para ver si sigue esto. Por ejemplo, lo de que estas series o esta primera ronda, por llamarla de alguna manera, primera ronda, eh, se efectúe en series a ganar 2 de 3 y sobre todo que se jueguen, si es que hay 3 partidos, los 3 se jueguen en el mismo estadio. Yo creo que eso en condiciones normales va a desaparecer para que tenga oportunidad también el otro equipo de recibir por lo menos un juego. Entonces, se han tenido que realizar todos estos ajustes debido a lo apretado del calendario, porque 60 juegos y sacarlos a rajatabla. Y vaya que tuvimos contagiados. Simplemente en la primera semana los Marlins de Miami tuvieron 18 y se tuvieron que quedar una semana completa sin jugar y luego regresaron y luego contagiados con Cincinnati, con Filadelfia, con los Atléticos, etcétera. Y total a sangre y fuego, pero finalmente pudo concluir una fase regular de 60 juegos, ¿no? Entonces, hubo que hacer ajustes que yo pienso que se van a corregir para el año entrante. Por ejemplo, tuvimos el bateador designado en la Liga Nacional. Entonces se implementó por lo de los pitchers, de todo lo apretado del calendario, de hacer dobles juegos, de poner los dobles juegos a 7 entradas, algo que no sucede en grandes ligas. En grandes ligas los juegos son a 9 entradas y si es que hay doble cartelera son a 9 entradas. Entonces fueron a 7 para no desgastar a los pitchers. Después para que no batearan, para que no hubiera tanto desgaste, se implementó el bateador designado, inclusive lo de esta regla de que se iban a extra innings, poner un corredor en segunda base desde el arranque, ¿no? Para tratar de evitar que se extendieran mucho los juegos, ya ponías a un corredor en segunda para la 10ª entrada
o para la octava, en caso de que fuera un doble juego, ya ponían a un corredor en segunda para facilitar el hecho de que anotaran y que no se extendiera tanto el juego. Y lo que mencionabas, Paco, de aumentar el número de equipos, ¿no? Debido a todo como se ha desarrollado, pues decidieron darle oportunidad a otros 6 equipos. Yo creo que es muy probable que se regrese al formato de que sean 5 equipos en cada liga, ¿no? Los campeones divisionales y los 2 mejores que sigan con el récord que sea más adecuado, los 2 comodines y los campeones divisionales, aunque ciertamente esto de que entraran más equipos le puso una cuota de emoción muy importante hasta el último día, pero sí tuvimos el hecho de que 2 equipos, los Astros de Houston y los Cerveceros de Milwaukee, clasificaran con marca perdedora, o sea, algo que no se había visto, y como lo decías y lo decías bien, un equipo con marca perdedora como Houston ya avanzó a la serie divisional. Sí, ante Minnesota que lleva, la mayoría de las derrotas habían sido contra los Yankees, pero sí. llevan no sé una racha de más de 10 partidos de postemporada sin ganar. Sí, son con lo de hoy que perdieron otra vez en casa, son ya 18 derrotas consecutivas en postemporada. Es algo increíble porque llegan los mellizos y están salados, necesitan una buena limpia. Totalmente de acuerdo. No, saludos a Laura Robelo, que nos lleva a cambiar a tu otra pasión, el fútbol americano, porque te pregunta cuáles fueron las grandes enseñanzas que te dejó, te tocó trabajar también con él, el maestro Fernando von Rossum. No, bueno, Laurita, un saludo y un gran abrazo para ti. Realmente yo me considero muy afortunado de haber tenido la suerte de trabajar con Fernando von Rossum. Fernando von Rossum ha sido el mejor cronista de fútbol americano que ha existido. Y mira que hemos tenido muy buenos narradores y muy buenos cronistas, pero Fernando von Rossum, la verdad, el estilo, su carisma, la forma, la pausa, la manera como manejaba la transmisión, la crónica, verdaderamente extraordinaria. Yo comencé viéndolo a Fernando cuando se empezaron a transmitir los juegos de lunes por la noche, que fue en 1971, aunque comenzaron en 1970, pero se empezaron a transmitir aquí en México en 1971 en el Canal 8, Canal 8 Independiente, de Televisión Independiente de México, que era la competencia de Telesistema Mexicano de aquella época, ¿no? Después ya vino la fusión de Televisión Independiente de México con Telesistema Mexicano y nace Televisa en el arranque de 1973. Pero Fernando von Rossum narraba los lunes por la noche en el Canal 8 y desde que lo escuché, la verdad, me impactó, ahí, la verdad, narrador fantástico. Y después, ¿quién iba a decir que con el paso del tiempo y que entré a trabajar y demás, tuve la enorme suerte de alternar con él y me tocaron sobre todo las temporadas de 1983 y 84, todos los domingos, las dobles carteleras que transmitíamos en aquella época, que eran en Canal 5, porque en aquella época Canal 5 todavía no tenía el formato de puras películas el domingo, sino que pasaban series filmadas, etcétera. Y entonces, junto con Toño de Valdés, Fernando von Rossum y yo, hacíamos las dobles carteleras de los domingos y me tocó la temporada completa del 83, la temporada completa del 84 y también ocasionalmente juegos de lunes en la noche, hasta que Fernando decidió salir de Televisa para la campaña de 1985. Se fue junto con Beto Queosellán, otro queridísimo amigo, un magnífico comentarista. Y entonces, digamos, ahí ya fue cuando nos quedamos Enrique, Toño y yo, que ya habíamos hecho algunos juegos, pero ya quedamos, digamos, como la tercia titular del americano a partir de la campaña de 1985. Entonces, de ahí para acá, pues ya llevamos 35 años haciendo los juegos y los supertazones cuando nos ha tocado. Pero queridísimo maestro, que afortunadamente tengo la fortuna de seguir en contacto con él y que nos hemos encontrado, mi Paco, en la entrega de Voces del Deporte Mexicano y ha sido una gran suerte y además un querido y admiradísimo amigo y compañero. Sí, además consejero de Voces del Deporte Mexicano, de Sí.
cosa es que pues cada año cuando se vota por determinar quiénes van a ser los nuevos reconocidos, pues él es uno de los que Claro, sí. aconseja al proyecto como tal, y también le mandamos un saludo. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace unos meses. Edgar Gómez, saludos para él, te pregunta, ¿qué otro deporte te gustaría narrar, además del béisbol y fútbol americano, que con tanta calidad, categoría y contundencia realizas? Muchas gracias. No, bueno, pues ahora sí me gusta todo porque me ha tocado pues narrar de todo. Me ha tocado, inclusive me ha tocado narrar básquetbol. Básquetbol me ha tocado narrar eh, de la NBA en TVC Deportes hace ya varios años que se transmitía el básquetbol de la NBA. También Televisa me llegó a tocar en alguna ocasión el básquet, lo de los 12 guerreros cuando estaban buscando su boleto para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En fin, el básquet me ha tocado. Me apasiona mucho, por ejemplo, narrar el voleibol playero. No saben cómo lo disfrutaba narrándolo con Geo González, mi queridísima amiga y compañera que hicimos años y años el voleibol playero, el voleibol de sala también. Eh, pero pues yo creo que pues, me ha tocado hacer de todo y lo he disfrutado. El handball, bueno, cuando hacemos Juegos Olímpicos, lo único que nos falta transmitir son canicas, ¿no? Hemos narrado el hockey sobre pasto y el tiro con arco, lo que cae, el waterpolo, etcétera. Pero quizá lo que me ha faltado ha sido narrar fútbol, ha sido narrar fútbol. Yo me acuerdo que la única vez, bueno, en un principio cuando yo entré a Televisa, llegué a comentar como 3 o 4 juegos nada más en radio, en el Estadio Azteca, y me mandaban atrás de una portería, ¿no? Nada más mi experiencia, pero narrando, no, la única ocasión que tuve la oportunidad de narrar fue de una manera totalmente casual. Estábamos transmitiendo los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el 2007. Entonces, en las tardes hacíamos transmisión de varios deportes, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que era, digamos, de 4 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Y lo que hubiera, ¿no? Atletismo, lo que cayera. Y entonces nos ponían de parejas, ¿no? Unos que estudiaban, por ejemplo, de 4 a 7, los otros de 7 a 10, cosas así, ¿no? Y entonces ya iba a terminar los Juegos Panamericanos, ya era el penúltimo día o el antepenúltimo, un viernes en la noche, y me tocó con Geo González narrar que la gimnasia y lo que cayera, ¿no? Y entonces ya cuando se supone que ya íbamos a despedir, resulta que iba a empezar la final femenil de fútbol, soccer. Y entonces decían, no, bueno, pues ahí viene la final femenil. Bueno, pues pensábamos, Geo y yo, que pues ya, ¿no? Iban a llamarle a alguno de los muchachos de los cronistas de fútbol para que lo hicieran. Y entonces, no, pues a ver, y el productor, oye, pues ¿quién va a venir a narrarlo? Pues déjame ver, pues no, que no hay nadie, que no sé qué. Háganlo ustedes porque así lo vamos a pasar, porque es la final, que no sé qué. Bueno, pues, total, pues nos aventamos la final. Geo González narró un tiempo y yo comentaba, y el otro tiempo lo narraba yo y ella comentaba. Entonces fue la verdad casual, pero muy agradable. La verdad, pues el fútbol me gusta mucho, aunque mi pasión es el béisbol y el fútbol americano, pero eso sí, eso me faltó. Yo me acuerdo que Raúl Orbañanos, queridísimo y admirado amigo, que trabajó con nosotros mucho tiempo y que se encargaba de las cuestiones de fútbol en Televisa en un ciclo que duró varios años, en alguna ocasión me llegó a decir que le gustaba mucho cómo narraba yo el béisbol, y entonces me dijo, un día te voy a llevar a narrar fútbol, vas a ver, pero finalmente eso ya no se dio porque ya tomó caminos diferentes, pero sirve para que le mande un gran abrazo a mi queridísimo Raúl Orbañanos. Sí, también que además lo tuvimos la semana pasada en frente a frente al buen Raúl, otro de los que son consejeros de Voces del Deporte Mexicano. Sí. Edgarcito Lunita Martínez pregunta si crees que el Rudo Rivera algún día vea un partido de béisbol o que algún día le haya llegado a gustar el béisbol. No sé si te estoy haciendo una pregunta muy difícil de contestar.
Híjole, he hecho mi mejor esfuerzo durante muchos años para educar a mi querido Rudo, pero pues, como dicen por ahí, hay maderas que no agarran el barniz. Entonces, ahí siempre estamos con la discusión del béisbol, de que dice que se duerme y que el dormibol y que no sé cuánto y que si dura mucho, etcétera, etcétera. Y yo batallo diciéndole de la estrategia y de lo bello que es el béisbol. Pero bueno, son de esas discusiones que tenemos, pero resultan ser muy simpáticas y muy agradables. Yo quiero mucho a Arturo Rivera, al Rudo, porque hemos trabajado juntos, pues hemos estado juntos en Televisa, pues prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces ya de tiempo para acá ya llevo haciendo programas de radio con él, llevo 18 años. Ahora sí que todos los días con mi queridísimo Rudo, que la verdad se convirtió en un idolazo en cuanto a la crónica de la lucha libre, pues es, digamos, el emblemático, el Rudísimo Rivera, también querido amigo, pero yo creo que no lo voy a poder educar, mi querido Paco, ¿no? Pues, creo que con esa frase, ¿no? De maderas que nunca agarran el barniz quedó, mejor Sí. dicho, imposible. Hablando, fíjate, hablábamos de Fernando Bonrosum, el que te manda saludos es Fernando Bonrosum, hijo. Ah, Saludos a mi estimado Pepe y bendiciones te manda. muchas gracias a Fernando Junior también con esa pasión por el fútbol americano, por la narración, en fin, también se ha dedicado a la narración y muy bien Fernando con todo ese estilo. Imagínate tener como su padre a esa gran leyenda viviente del fútbol americano como lo es mi queridísimo maestro Fernando Bonrosum. Así que tengo el gusto de conocerlo, de haber estado con él en varias ocasiones, en fin, la verdad le mando un gran abrazo a Fernando con mucho cariño. Edgarcito Lunita Martínez, bueno, nos comparte una anécdota tuya. Dice que una vez te vio en Parque Lira, que tú Ajá. ibas en tu carro y te orillaste amablemente para atenderlo y que ese recuerdo jamás lo va a olvidar. O sea, la sencillez que mostraste en aquel entonces y que pues entiendo yo, pues así eres, ¿no? No, pues mira, la verdad, yo soy, creo yo, la persona más sencilla del mundo porque tengo la fortuna de hacer un trabajo maravilloso y que, y que la verdad lo disfruto enormemente. Entonces, tenemos esa dicha de que nos vean, de que, pues, de alguna manera que la gente nos conozca, que nos hagamos famosos de alguna forma, pero no de perder piso ni nada. A mí me agrada muchísimo el poder platicar, el poder alternar con la gente, porque que me encuentro en la calle, en cualquier lado, en una tienda, en donde sea, o caminando, que de repente voy caminando, Pepillo, porque la gente así me dice, Pepe, Pepillo, ¿cómo estás? Etcétera. Y me agrada mucho porque me lo dicen con una familiaridad enorme. Entonces me gusta mucho ponerme a platicar con ellos y que me comenten lo que quieran. Me encanta, me encanta, me encanta alternar con la gente y sobre todo me siento muy afortunado de que les caiga bien, de que les agrade mi trabajo y pues ahora sí que procuro siempre ser buena onda, como se suele decir. Y bueno, hablando precisamente de esta pasión que tenías y que tienes por la música, Gabriel Ramos te manda saludos y te pregunta cuál es tu grupo de rock favorito. Híjole, bueno, soy un apasionado soy rock and rollero de corazón, de alma rock and rollera. Indiscutiblemente mi grupo favorito han sido y serán siempre los Beatles, porque tuve la gran fortuna de crecer con la Beatlemanía. Ahora sí que me tocó crecer con ellos, ¿no? Porque pues Dios mediante, estaré cumpliendo ahora en el mes de octubre 66 años. Entonces, cuando vienen los Beatles al continente americano, que llegan al programa de Ed Sullivan, que era el programa nocturno de variedades, que después, digamos, la edición mexicana sería Raúl Velasco con Siempre en Domingo, ¿no? Entonces, ellos llegaron en febrero de 1964, hace 56 años, que fue cuando los Beatles vinieron por primera vez a Estados Unidos y de ahí para acá, ¿no? Se desató la Beatlemanía en el continente americano, etcétera, y obviamente de Estados Unidos vino a México
y empezaron a los discos y toda esa efervescencia de la bitlemanía, de las estaciones de radio programando la música de los Beatles, etcétera. Y entonces sí, me tocó ahora sí que ir creciendo con ellos, y sobre todo con la invasión británica que se presentó justamente con los Beatles, ¿no? Porque los Beatles, digamos, mi grupo número 2 serían los Rolling Stones, ¿no? Que digamos que siempre han dicho que eran son los antagonistas de los Beatles, pero los Rolling Stones son fantásticos. Y en esa invasión británica que nos llegó de grupos de la Gran Bretaña, de Inglaterra, pues estaban también, por ejemplo, el Who, el Pink Floyd, estaba Eric Burdon y los Animales, que son uno de mis grupos favoritos, los Hollies, por ejemplo, los Zombies, los Kinks, de veras me atrapaste y todo eso, el David Clark Five, en fin, el Deep Purple, ya un poquito después, el Led Zeppelin, en fin, tantos grupos. Para mí, mis grupos favoritos definitivamente han sido los británicos, aunque de Estados Unidos, obviamente, grandes figuras con los Doors y Janis Joplin, que para mí es un referente maravilloso, los Creedence, etcétera, pero sí, mi grupo favorito, digamos, soy bitlemaníaco de corazón. Oye, y a ver, si jugaras, fueras beisbolista, ya ves que cuando presentan a los bateadores les ponen música cuando anuncian que viene al bat. ¿Cuál sería tu canción de los Beatles para presentarte al momento de ir al bat? Híjole, bueno, es que de los Beatles son las tantas canciones, pero realmente una para ir al bat, yo me animaría mucho que me pusieran La Vi Allá. I Saw Her Standing There, esa de sus canciones primeras emblemáticas, esa me gustaría mucho que me la pusieran si yo fuera a batear, ¿no? O la de Twist y Gritos, ¿no? que tiene una fuerza enorme, aunque esa Twist y Gritos no era un tema original de los Beatles, porque los Beatles en un principio también hicieron covers de algunos temas, y ese eran los covers muy buenos, o Al compás de Beethoven también, que es uno de mis temas también favoritos, que no era original de los Beatles, pero esos temas, tanto Twist y Gritos y Al compás de Beethoven, que los cantaban John Lennon y George Harrison, que para mí George Harrison ha sido mi gran ídolo de los Beatles, todos, pero mi gran ídolo siempre ha sido George Harrison. Saludamos también a Teresa Anaya, a Rigoberto del Valle y pregunta de Marco, espero pronunciarlo bien, Fonrouge. Saludos a don Pepe, un maestro de la crónica. Dice, ¿qué opina de nuestro béisbol mexicano, sobre todo de la Liga de Verano, que pese a ser de gran calidad, no termina por detonar en cuanto a patrocinios fuertes que le permitan tener mucha mayor difusión y condiciones para los peloteros? Y que bueno, ya lo hablábamos anteriormente, pues quizá eso marcaría la diferencia para que en una, pues esperemos que pasen muchos años, pero futura pandemia, pues no tenga que parar, pueda jugarse sin público o con poco público, pero no cancelarse la temporada como lo tuvieron que hacer, por lo que ya establecían. La mayoría de los ingresos vienen de las ventas de los equipos, no de los contratos de televisión. Sí, lo bueno es que sí, la verdad sí se necesita una mayor difusión definitivamente, y es que sufragar los gastos de un equipo de béisbol cuesta muchísimo dinero, porque la cantidad de peloteros que hay y todo el personal alrededor del equipo, ¿no? Que el manager y los coaches y el doctor y el de acá y el de allá y toda esa logística que se maneja en un equipo de béisbol son gastos muy, muy fuertes. Entonces, sí se necesita el aporte de patrocinadores, el respaldo económico, que es fundamental para que pueda sobrevivir una institución, porque si no es posible. Ya realmente está prácticamente de salida la época de aquellos magnates legendarios, ¿no? De que le gusta mucho el béisbol y tiene toda la organización. Ahora se necesitan corporaciones que estén detrás de los equipos para poder apoyarlos, ¿no? Aquí en México creo que tenemos un muy buen béisbol en la Liga Mexicana de Verano, que definitivamente se necesita impulsar más. Claro que se ha dicho, y sería muy bueno que se pudieran transmitir partidos en televisión abierta. En televisión abierta sería clave, aunque claro, ahora
pues se menciona mucho y le hacen mucho el feo al béisbol por la cosa de que si dura mucho, que si ya llovió, que si no sé cuánto, que si se extienden mucho los juegos, que si por esa razón alteran la programación de los canales. Entonces también por esa razón ha ido emigrando poco a poco el béisbol a las televisoras de cable, ¿no? Y no tanto en la televisión abierta. Pero creo que sí se necesitaría dar ese impulso, que en los diarios se hablara más de béisbol de Liga Mexicana, que se diera, por ejemplo, un poquito más de información de los partidos, no de que nada más sacan el resultado. En México le ganó 8-6 al Yucatán, por decir, y ya, ¿no? Explicar un poquito más, pero de todos los días para que la gente se vaya involucrando, pues como se hacía antes, ¿no? No solamente la tirilla, sino una breve crónica, una síntesis, una sinopsis del juego. En fin, sí, se necesita mucho más apoyo y difusión porque lo merece la Liga Mexicana. Hay gente muy entusiasta, personajes como Pepe Maiz, por ejemplo, con los Sultanes de Monterrey y que tienen equipo en la Liga Mexicana del Pacífico, y de tantos otros, y ni qué decir de don Alfredo Harpelú, don Alfredo es un apasionado del béisbol y de sus Diablos Rojos del México, y tiene a los Guerreros de Oaxaca, y además tiene una academia de béisbol en Oaxaca que he tenido la oportunidad de estar ahí y que realmente es una maravilla, porque se desarrollan los peloteros, no solamente en cuanto al béisbol, sino también les dan la oportunidad de estudiar y de adquirir conocimientos, de mejorar su cultura general, etcétera. Entonces es un gran esfuerzo que hace don Alfredo, y también otros, la mayoría de los dueños de los equipos de béisbol de Liga Mexicana. Y por cierto, con los Diablos Rojos del México juega mi sobrino Emanuel Ávila, que es un gran tercera base. Sí, pues saludos, por supuesto, digo. ¿Y qué va a hacer, por cierto? ¿Va a jugar con algún equipo en la del Pacífico o se va a esperar hasta el próximo año para jugar con los Diablos? Pues tengo entendido que va a jugar con los algodoneros de Guasave, que regresaron a la Liga del Pacífico después de una ausencia de varios años, regresaron la temporada anterior. Entonces tal parece que Manuel va a estar por allá. Pues estaban todos puestísimos en la comunicación que he tenido con él, que nos hablamos. Él vive en Los Mochis, allá en Sinaloa, y entonces de que hubo un momento en que sí supuestamente iba a haber temporada a principios de agosto, me acuerdo, porque se fue difiriendo la fecha del arranque de temporada, pero a final de cuentas ya no hubo nada, y en agosto se planeaba realizar una campaña relámpago que no se hizo, pero pues si hay la oportunidad de jugar en el Pacífico, pues qué mejor, y todo está enfocado a que el próximo año, Dios mediante, pues ya ojalá que la pandemia sea historia, que ya se haya encontrado una vacuna, un remedio eficaz para erradicar al coronavirus, que ha sido terrible, que ha causado tanta desazón y tanta muerte y tristeza en todo el mundo, y que podamos regresar a la normalidad que teníamos acostumbrada. Pregunta del Celso Cantú Galindo, que bueno, me voy a permitir anexarle una, digo, de lo mismo, pero para hablar de los dos deportes. Yo te pregunto, ¿quiénes son tus favoritos para llegar a la Serie Mundial? Y Celso Cantú te pregunta, ¿qué equipos son tus favoritos para llegar al Super Bowl? Pues voy a con un saludo afectuoso. Cuando apenas iba a empezar la temporada relámpago, decía yo que me gustaban los Yankees y los Dodgers de Los Ángeles, porque además es una serie tradicional de enorme y de gran abolengo, y que no hemos vuelto a ver desde 1981, desde que Fernando Valenzuela se convirtió en el fenómeno maravilloso, la Fernandomanía increíble del 81, y que los Dodgers se coronan campeones sobre los Yankees. Y entonces de ahí para acá no hemos vuelto a tener una serie mundial Yankees-Dodgers desde hace 39 años. Entonces yo creo que sería muy atractivo. Los Dodgers, a final de cuentas, demostraron ser el mejor equipo de Grandes Ligas en esta campaña relámpago, el equipo que ganó más juegos. Y los Yankees que muy bien, y de repente tropezones, y luego muy bien, y luego tropezones, pero por lo pronto ayer le dieron una paliza a Shane Bieber de los Indios de Cleveland, que es quien va a ganar el Cy Young de la Liga Americana. Y pues entonces creo que sería
una gran serie mundial que tuviéramos a estos dos equipos de tanta tradición y que tienen a tantos aficionados, a tantos fanáticos en México, aunque por ahí yo no, hay que estar atentos con las Rayas de Tampa Bay, un equipo súper aguerrido que con un presupuesto mínimo, su manager Kevin Cash hace milagros, es el tejedor de milagros, porque la nómina de los Dodgers, de los Mediarrojas, de los Yankees, del que me digan, no se compara en nada a la de las Rayas de Tampa Bay, que simplemente el año pasado ganaron 96 o 97 juegos con una nómina de 66 millones de dólares. Entonces, me gusta esa posible serie mundial. Y de el fútbol americano me preguntaban antes de que comenzara la temporada de mis posibles o de mis candidatos. Definitivamente creo que los Jefes de Kansas City están en un plan imparable, ya lo están demostrando. Y por el otro lado me gustan mucho los Halcones Marinos de Seattle. Con Russell Wilson, creo que los Halcones Marinos tienen todo para llegar al Super Bowl y que tengamos Kansas City y Seattle en el Super Domingo en Tampa. Pregunta de Edgarcito Lunita Martínez. ¿Cuál crees que ha sido el mejor mariscal de campo de la historia? ¿Tom Brady o Joe Montana? Ay, 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 esa es una gran pregunta, porque pues ahora sí que todos los quarterbacks tuvieron su época, ¿no? De grandes del pasado, como Johnny Unitas, como Otto Graham, Roger Staubach, Terry Bradshaw, Joe Namath, por supuesto, Kenny Stabler, en fin, ¿no? Peyton Manning, pero Tom Brady y Joe Montana, caramba, es que sí está difícil, aunque claro, por logros y demás, yo creo que me inclinaría por Tom Brady, por los logros que ha conseguido, ¿no? 6 supertazones, un equipo que lo llevó a ganar 11 años seguidos el título de la división, y además los otros supertazones que lamentablemente para su causa perdieron. Sobre todo yo creo que el que más les dolió fue el que cayeron en la campaña del 2007, cuando llegaron invictos con 18 victorias para enfrentar a los Gigantes, que fue aquel final fantástico de Eli Manning, ¿no? En la recta final para ganarles el juego y quitarles el invicto y evitar que se convirtieran los Patriotas junto con los Delfines de Miami en los únicos en llegar a un Super Bowl y ganarlo de manera invicta. Pero yo creo que sí, por los logros, las estadísticas que ha logrado juntar de victorias, etcétera, creo que me quedaría con Tom Brady, pero Montana una auténtica leyenda desde que Bill Walsh lo seleccionó para los 49 en 1979, cuando llegó Bill Walsh a dirigirlos. Era un equipo que estaba en el piso y llegó Bill Walsh a levantarlo con base en reclutar jugadores. Y fíjate, en ese año reclutó a Joe Montana en una tercera ronda de Notre Dame llegó, y Dwight Clark, que fue su receptor favorito en un principio, aunque luego llegó Jerry Rice y todos estos, ¿no? Pero en un principio Dwight Clark llegó en una novena ronda. Antes había más rondas en el reclutamiento, en una novena ronda. Y si hacemos un poquito de memoria, cuando empieza a forjarse la leyenda de los 49, el equipo de la década de los años 80, fue justamente aquella final contra los Vaqueros de Dallas, el juego de campeonato, y que ganan milagrosamente en los últimos segundos los 49 con el pase de touchdown de Joe Montana a Dwight Clark, precisamente, que se le llamó la recepción de catch, ¿no? La recepción, y de ahí van al primer Super Bowl para ellos contra Cincinnati, y ahí comienza la leyenda del formidable Montana. De verdad, Montana ha sido fantástico, y yo creo que, pues sí, ellos dos quizá han sido los mejores mariscales de campo de la historia. Oye, Pepe, como ya hemos platicado, tú fuiste reconocido en 2018 como voces del deporte, como una de las grandes voces del deporte mexicano. Para ti, ¿qué significa el hecho de saber que el día de hoy, en un lugar como la Fonoteca Nacional, que bueno, ahorita
por el contexto actual, naturalmente, todavía la gente no puede ir a la fonoteca, como dices bien, hay que seguirse cuidando. En el tema del semáforo, pues creo que es hasta que estemos en semáforo verde que los museos se Sí. puedan reabrir y la fonoteca pues entra como un museo precisamente. El hecho de saber que tu voz está ahí junto a la de, digo, en este caso, dos grandes compañeros de generación y de profesión como son Toño y Enrique Burak, citabas también a Raúl Orbañanos, pero también pues que tu voz como cronista está junto a la de un Sonia Alarcón, un Mago Septién, un Eduardo Orbañanos, por supuesto también está ahí ya la voz de don Fernando Von Rossum. El hecho de saber que pues para las nuevas generaciones ahí estará tu voz cuando algún chavo se quiera preparar, quiera escuchar otros matices de grandes cronistas del béisbol y del fútbol americano en tu caso, ¿qué sensación te da saber que pues tu voz queda pues como parte de la cultura popular de los mexicanos al momento de hablar de grandes momentos y de grandes gestas deportivas? No, pues la verdad me siento muy honrado y es una satisfacción inmensa, la verdad. No, no hay con qué pagar un privilegio como este, ¿no? De que nuestra voz, de que mi voz esté en la Fonoteca Nacional es un verdadero honor y un auténtico privilegio. Y soy realmente un bendecido de Dios de tener este trabajo, de tener este oficio, de compartirlo con tantos queridos amigos y compañeros a lo largo de las décadas, compañeros cronistas, comentaristas, reporteros, camarógrafos, microfonistas, todos los que participan en las transmisiones. Yo me he sentido muy honrado de poder estar con ellos y sobre todo el tener compañeros y grandes amigos como Enrique, como Toño, que pues han sido tantos años y que yo creo que hemos pasado más tiempo juntos que con nuestras familias, ¿no? Y los hemos disfrutado mucho, pero estar, alternar y tener mi voz junto con la de ellos, con personajes maravillosos como Sonia Alarcón, con quien tuve la enorme fortuna de trabajar y de hacer muchas transmisiones con él, con el Mago Septién, con don Pedro también trabajé, con Fernando Von Rossum, igualmente lo que ya les platicaba previamente, el haber alternado con Pancho Contreras, una leyenda del tenis, ¿no? De don Pancho Contreras, queridísimo, mi querido Pancho, de que también trabajé con él, con Chente Sarazúa, también otro querido amigo, magnífico tenista, estar al lado de don Fernando Marcos, del Rápido Esquivel, de mi queridísimo y admirado Ángel Fernández, que para mí ha sido mi referente, ¿no? Realmente yo soy cronista de deportes precisamente por tener la imagen de Ángel Fernández, de que yo lo escuchaba y lo veía cuando yo era un niño y lo admiraba enormemente y a final de cuentas tuve la fortuna de conocerlo, de tratar a don Ángel. No tuve la fortuna de poder trabajar con él porque él hacía otras cosas, estaba en otros lugares, pero sí de conocerlo y de decirle que él fue mi inspiración para dedicarme a este trabajo maravilloso. Y recuerdo que me dijo, y hasta ahora me lo dices, Pepe. Pues sí, don Ángel, no es que, pues hasta ahora me lo dices y no me has pagado mi 10%, me acuerdo que me dijo que no le había dado su comisión. Entonces, y con todos esos grandes narradores, don Enrique Llanes, en fin, tantos con los que he tenido la enorme fortuna de alternar, con Raúl Orbañanos, en fin, con el conde Calderón, que lamentablemente falleció hace ya una buena cantidad de años, mis compañeros, con Jorge Pietrasanta, con el Rudo Rivera, con tantos y tantos compañeros, con Anselmo Alonso también, mi queridísimo Anselmo, en fin, con Roberto Sosa, con Beto Sosa, han sido muchos y soy muy afortunado de poder estar con ellos. Saludos a Francisco Torres González. Laura Robelo te pregunta, ¿para ti cuál ha sido el mejor pitcher mexicano? El mejor pitcher mexicano definitivamente Fernando Valenzuela, definitivamente Fernando, ¿no? Fernando, que fue un fenómeno del béisbol. Yo creo que un fenómeno como Fernando Valenzuela no se va a repetir. La forma como nació la Fernandomanía en 1981, la forma como impactó
al mundo, a México. Todo México estaba pendiente de Fernando Valenzuela. En Televisa se transmitían todos los juegos de Fernando Valenzuela donde fueran, a la hora que fueran, y fue un fenómeno brutal. Al amparo de la magia, del embrujo de Fernando Valenzuela, nació una nueva generación de fanáticos al béisbol. Entonces mucha gente se hizo aficionada a los Dodgers y por supuesto a Fernando Valenzuela. Su carisma, su calidad, esa personalidad arrolladora de Fernando Valenzuela y los logros que consiguió, ¿no? 173 victorias en Grandes Ligas, un juego sin hit ni carrera contra Cardenales hace 30 años y por supuesto en esa Fernandomanía del 81 ganar la serie mundial a los Yankees. Él comenzó el gran regreso, fue el Cy Young, el único que ha sido Cy Young y novato del año en la misma temporada. Entonces yo me quedo con Fernando Valenzuela, aunque hemos tenido grandes pitchers mexicanos, por ejemplo, Ramón Arano, el Tres Patines, el máximo ganador en Liga Mexicana en la historia, con más de 300 triunfos, o el zurdo Ortiz, o mi queridísimo Chito Ríos, fantástico de la garra felina. Saludos a Juan Manuel Damián, que te manda un abrazo. Juan Manuel, queridísimo. Juan Manuel también cronista, comentarista. Un gran abrazo para Juan Manuel, con mucho gusto. Gabriel Ramos pregunta si van a viajar de TUDN a transmitir la Serie Mundial o la van a transmitir desde México. De lo que tengo entendido es que la vamos a transmitir desde aquí de México, porque además es muy complicada la logística para la gente también de Estados Unidos que hacen transmisiones en estudio. Es muy raro que hayan comentaristas en estadio y sobre todo armar todo el tinglado para que vayan comentaristas de muchos países que cubren la Serie Mundial para transmisiones de radio y televisión y para reporteros de prensa escrita. Entonces yo creo que va a ser diferente y estoy prácticamente seguro de que haremos la Serie Mundial en esta ocasión. Ahora sí que muy a nuestro pesar, pero pues la haremos desde aquí, desde México, esperando que Dios mediante el año entrante sea muy diferente. Antonio Palomo te pregunta si Raúl Alegre es el mejor jugador mexicano en la historia del fútbol americano de nuestro país. Bueno, Raúl, si no podríamos decir como jugador quizá el más exitoso, ¿no? Y además una excelente persona que yo quiero muchísimo porque Raúl transmitió con nosotros en Televisa hace ya años, transmitimos juntos varios supertazones, nos acompañó a juegos de campeonato de conferencia nacional, además fue un destacadísimo pateador de lugar, un hombre que fue campeón con los Gigantes de Nueva York, los Gigantes de Bill Parcells, ni más ni menos, entonces con una trayectoria brillantísima y la verdad pues quizá pues ha sido el más el más destacado precisamente por sus logros en Supertazón y una carrera también muy brillante como comentarista, un analista extraordinario dentro de la NFL. Y sí, también llegó a ser pateador un ratito de mis Jets, llegó a ser pateador de mis Jets. Y recuerdo una gran victoria sobre los Delfines de Miami que nosotros transmitimos hace muchos años en campaña regular y que él hizo la patada de la victoria. Así que también le mando un gran abrazo a Raúl. Definitivamente se hizo famoso debido a su gran calidad. Oye, Pepe, pues la verdad es que ha sido, pues hemos estado más de una hora platicando a gustísimo contigo de anécdotas, evidentemente, pues de todo el mapa del béisbol, del fútbol americano, de tus grandes maestros, estos cronistas que te inspiraron a ser quien eres el día de hoy. Y estamos verdaderamente agradecidos contigo, esperando por supuesto que esto se pueda repetir Claro. pronto y pues simplemente invitar a la gente a que pues esté pendiente de las transmisiones que van a tener ustedes tanto en el tema de los playoffs de las grandes ligas como de la NFL, pues que ya está en plena temporada regular. Efectivamente, que seguimos el fútbol americano todos los domingos y además en el béisbol de las grandes ligas, que estén pendientes de las transmisiones que vamos a realizar. Ahora en la próxima semana
al parecer vamos a tener cuatro juegos de serie divisional. Todavía no nos han dicho ni qué juegos, ni a qué hora, ni nada, pero los pasaremos en televisión abierta en Canal 9. Ya daremos oportunamente a conocer la información de cómo va a estar. Después también hay que estar pendientes de las series de campeonato, cómo va a estar lo de los horarios o qué partidos vamos a transmitir. Pero lo que es seguro, la Serie Mundial a partir del 20 de octubre, toda la Serie Mundial se va a realizar en el nuevo estadio de los Rangers de Texas, que es una verdadera maravilla con techo retráctil. Lástima que le fue muy mal a los Rangers de Texas en la campaña, pero ahí va a ser la burbuja donde se va a celebrar la Serie Mundial a partir del día 20 de octubre, y por supuesto la tendremos a través de Televisa, de TUDN, en vivo, todos los juegos en vivo, a través de Canal 9 los vamos a llevar, y ojalá nos puedan acompañar como cada año nos hacen el favor de seguirnos. Perfecto, pues nuevamente muchas gracias, Pepe, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo, que estuvo mandando sus comentarios. No, muchas gracias. Gracias a todas las instituciones y patrocinadores que hacen posible que este frente a frente haya llegado a ustedes. Saludamos también a la gente de Fútbol Total que estuvo siguiéndonos en esta transmisión. Y pues invitarlos a todos, y también a ti, Pepe. La próxima semana vamos a estar miércoles 7 de octubre, un poco más tarde, a las 6:45 de la tarde, platicando con David Faitelson, de muchos años pues, antagónico en TV Azteca. ¿Lo tragas o no nos vas a ver? No, claro que los voy a ver. Yo conozco personalmente a David. Hemos alternado en ceremonias de entregas de premios del Senado de la República. En fin, o sea, yo me llevo muy bien con David. David, para hacer sus reportajes es extraordinario. O sea, la manera como va narrando sus reportajes, sus historias, es extraordinaria. Esa entonación que tiene, esa manera de realizar su trabajo es magnífica, y además, pues no ha sido fácil para él llegar al lugar donde ha llegado, porque pues ha sido también una trayectoria de esfuerzo, de trabajo, de responsabilidad y de sacrificio. Nos conocimos haciendo en el Parque del Seguro Social en la década de los años 80, que yo hacía a los Tigres y todo esto, y recuerdo que él iba también para cuestiones del periódico, de cubrir el béisbol. Entonces nos conocemos de mucho tiempo, y además alguien por ahí, me acuerdo que me han llegado a decir, oiga, y entonces son por ejemplo, de David o de quien sea, son sus enemigos o es su enemigo. No, mi enemigo para nada. Competimos porque trabajamos en cadenas diferentes, pero eso de que sea mi enemigo, para nada. O sea, simple y sencillamente nos dedicamos a este trabajo y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible cada uno, sobre todo en el aspecto personal y lo más importante, para la empresa por la cual nosotros nos brindamos y trabajamos. Entonces, créeme que sí los voy a ver y por supuesto, y ojalá salga todo muy bien con David cuando lo tengas frente a frente la próxima semana. Pues muchísimas gracias. Pues, y sí, ese debe ser el espíritu, ¿no? Trabajarán en diferentes medios, pero bueno, pues simplemente es una competencia. Al final, pues son compañeros de profesión y claro, qué así bueno es. que estén así. Qué sí, bueno que así es. pues un abrazo, Pepe, que tengas buen fin de semana, mucho éxito en las transmisiones de béisbol, mucho éxito en las transmisiones de la NFL. Ahorita que no está Enrique Burak, pues suerte al Atlante. Ándale, sí. Que va contra Pumas Tabasco. Así es. Sí. Y bueno, pues nos estaremos viendo seguramente pronto, Pepe. Te mando Claro que sí. fuerte abrazo a la distancia. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos ha estado viendo. Esto fue Frente a Frente con Pepe Segarra. Nos vemos la próxima semana.